Mientras organizaba los archivos de mi estudio de arquitectura, el iPad de mi esposo vibró con un mensaje. Lo que vi en la pantalla bloqueada hizo que mi corazón se detuviera. Mi amor, ya reservé el hotel para esta noche. Suite presidencial, como te gusta. El remitente era Daniela, mi mejor amiga desde la universidad. Las letras bailaban frente a mis ojos mientras mi cerebro intentaba procesar lo imposible. Con manos temblorosas, toqué la pantalla. El mensaje desapareció. Pero la imagen quedó grabada a fuego en mi memoria. Me llamo Sofía Reyes. Tengo 32 años y soy arquitecta. Fundé mi propio estudio hace 5 años en el Eixample de Barcelona, especializándome en diseño de interiores para hoteles de lujo. Mi trabajo me ha llevado por toda España, y gracias a ello he ganado premios y reconocimiento. Pero lo que más valoraba en mi vida no eran los contratos millonarios ni las portadas de revistas de arquitectura. Era mi familia, mi esposo Diego, con quien llevaba 7 años de matrimonio, y mi hija Emma, de 6 años, y mi círculo íntimo incluía a Daniela Torres, mi socia, mi confidente, la madrina de mi hija, la mujer a quien consideraba mi hermana. Esa tarde de marzo, el cielo de Barcelona estaba despejado, pero en mi pecho se formaba una tormenta devastadora. Diego había salido temprano esa mañana diciendo que tenía reuniones con inversores para su startup tecnológica. No me esperes despierta, cariño. Probablemente terminaremos tarde, me había dicho besándome la frente. Había olvidado su iPad en casa, algo que rara vez sucedía. Daniela, por su parte, me había cancelado nuestra sesión de trabajo de la tarde con la excusa de una migraña terrible. Perdóname, Sophie, me siento fatal. Necesito dormir, había dicho por teléfono con voz débil. Mentiras. Todo eran mentiras perfectamente coordinadas. Me senté en mi escritorio, el iPad aún en mi mano como evidencia de una traición que mi mente se negaba a aceptar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cómo no me había dado cuenta? Empecé a recordar detalles que antes parecían insignificantes, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Las veces que Diego llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío, las ocasiones en que Daniela cambiaba rápidamente la pantalla de su móvil cuando yo entraba a su oficina, los viajes de negocios que coincidían milagrosamente, las sonrisas cómplices que intercambiaban cuando pensaban que no los miraba. 7 años. Había amado a ese hombre durante 7 años. 5 de noviazgo y 7 de matrimonio. Le había dado lo mejor de mí. Había construido una familia con él. Y Daniela, mi mejor amiga durante 11 años desde que nos conocimos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Habíamos llorado juntas cuando perdió a su madre. Yo le había conseguido su primer gran proyecto. La había apoyado cuando su novio de 3 años la dejó. Juntas habíamos fundado Reyes Torres Arquitectura, un estudio que ahora facturaba más de 2 millones de euros al año. Pero había algo más que me preocupaba además del dolor emocional. Hace 3 meses, Diego me había convencido de que invirtiera en su startup. Es una oportunidad única, amor. La tecnología que estamos desarrollando revolucionará el sector inmobiliario, me había dicho con esos ojos que solían derretirme. Había transferido 400.000 euros de mis ahorros personales. Y más preocupante aún, por consejo de Daniela, quien supuestamente quería proteger mi patrimonio de impuestos, había firmado documentos para poner el 50% del estudio a nombre de un fideicomiso del que Diego era administrador y Daniela cobeneficiaria. Ahora entendía el verdadero plan. No solo me traicionaban sentimentalmente, querían quedarse con todo lo que había construido. Respiré profundamente. No lloraría. No todavía. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme en este momento. Había construido un negocio desde cero, enfrentándome a arquitectos machistas que dudaban de mis capacidades. Había ganado licitaciones contra estudios con décadas de experiencia. No iba a derrumbarme ahora. Revisé el iPad con más cuidado. Diego no había cerrado sesión de su iCloud. Perfecto. Empecé a explorar sistemáticamente. Encontré una carpeta oculta de fotos. Mi estómago se revolvió al ver imágenes de Diego y Daniela en poses íntimas. Reconocí el fondo de algunas. El Hotel Arts de Barcelona donde habíamos celebrado mi último cumpleaños. La ironía me dio náuseas. Pero lo más revelador fue una cadena de emails entre Diego, Daniela y un abogado. Discutían la estrategia para liquidar los activos de SR, mis iniciales, y transferir la propiedad intelectual del estudio a una nueva empresa que planeaban crear. Tenían todo calculado. Una vez que obtuvieran el control total del estudio y vaciaran mis cuentas, planeaban divorciarse de mí, usando como excusa mi supuesta inestabilidad mental causada por el estrés laboral. Ya habían falsificado registros de consultas psiquiátricas a mi nombre. Leí cada email, cada mensaje, cada detalle de su conspiración. La fecha objetivo era dentro de 2 semanas.
justo después de que firmáramos el contrato más grande de nuestra historia. El diseño interior del nuevo complejo hotelero de lujo en la costa de Sitges, valorado en 3 millones de euros. Cerré el iPad y lo coloqué exactamente donde Diego lo había dejado. Me miré en el espejo de mi oficina. Mis ojos verdes, que Diego decía amar, estaban secos y fríos. Mi pelo castaño recogido en un moño perfecto, la exitosa arquitecta Sofía Reyes mirándome de vuelta. Pero por dentro, algo había cambiado. La mujer confiada y generosa había muerto en los últimos 30 minutos. En su lugar nacía alguien más calculadora, más peligrosa. Si querían jugar al juego de las traiciones, les iba a enseñar quién era la verdadera maestra. Esa noche, cuando Diego llegó a casa pasadas las 11, yo estaba en el sofá revisando planos. Actuaba con normalidad, aunque cada célula de mi cuerpo quería gritarle la verdad en la cara. «Hola, mi amor. Perdón por llegar tarde», dijo besándome la mejilla. Olía a ese perfume francés caro que le había regalado a Daniela el mes pasado. «¿Cómo estuvo tu día?» «Productivo», respondí sin levantar la vista de los planos. Daniela se tuvo que ir temprano por su migraña. Pobre. «Ah, qué mal. Deberías llamarla mañana para ver cómo sigue», sugirió él, su tono lleno de falsa preocupación. «Lo haré. Por cierto, olvidaste tu iPad. Lo puse en tu escritorio». Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente con pánico antes de controlar su expresión. «Gracias, cariño. Mañana lo necesito para una presentación». Se fue rápidamente a su estudio. Escuché cómo revisaba el dispositivo frenéticamente. Sabía que estaba comprobando si había visto algo. Como había sido cuidadosa de no dejar rastros, eventualmente se relajaría. Y así fue. Salió 20 minutos después con una sonrisa. Durante los siguientes 3 días, actué como la esposa perfecta mientras ejecutaba mi plan en secreto. Primero, contraté a un investigador privado, Javier Mendoza, exinspector de la policía catalana, que ahora trabajaba en casos privados. Le di acceso a toda la información que había recopilado. «Señora Reyes», me dijo 2 días después en su oficina discreta en el Raval, «lo que tiene aquí es fraude, conspiración para cometer estafa y posiblemente malversación de fondos. Pero necesitamos más pruebas irrefutables para que no puedan escapar. ¿Qué sugiere? Déjelos seguir con su plan. Pero antes, necesitamos asegurar sus activos. Hable con un abogado de su absoluta confianza». Esa misma tarde visité a Teresa Montes, una abogada especializada en derecho mercantil que había conocido en un proyecto años atrás. Le mostré todo. Teresa, una mujer de 50 y tantos años con fama de ser implacable en los tribunales, silbó bajito. «Sofía, esto es grave. Pero también es tu oportunidad para no solo detenerlos, sino destruirlos legalmente». Exactamente lo que necesito escuchar. Teresa diseñó una estrategia magistral. Primero, creamos una empresa pantalla en Andorra para transferir silenciosamente mis activos más valiosos. Segundo, modificamos el fideicomiso que había firmado, usando una cláusula legal que me permitía revocar mi consentimiento dentro de 90 días si detectaba irregularidades. Tercero, instalamos software de monitoreo legal en todos los dispositivos de la empresa que me permitirían rastrear cada movimiento de Daniela. Mientras tanto, en casa, seguía siendo la Sofía de siempre. Preparaba las cenas favoritas de Diego, le preguntaba sobre su día, incluso iniciaba conversaciones sobre planes futuros. Él, creyéndome completamente engañada, se relajaba cada vez más. Daniela era más difícil de descifrar. En la oficina mantenía su papel de mejor amiga perfectamente. «Sophie, ¿estás bien? Te veo un poco cansada últimamente», me decía con falsa preocupación mientras revisábamos presupuestos. «Solo es estrés por el proyecto de Sitges», respondía yo. «Pero nada que no podamos manejar juntas, ¿verdad?» «Por supuesto. Para eso somos socias». Socias. La palabra me daba náuseas ahora. El investigador me traía reportes diarios. Diego y Daniela se veían casi todas las tardes en el apartamento que él había alquilado en el Gótico, usando el dinero de mi inversión. Las fotos eran explícitas y devastadoras, pero las guardaba metódicamente. Cada prueba era una pieza más para el rompecabezas de su destrucción. Una semana después del descubrimiento inicial, durante una cena de pareja en nuestro restaurante favorito en el Born, Diego soltó la bomba que yo ya esperaba. «Amor, necesito que firmes unos documentos adicionales para la startup. Es solo una formalidad para los nuevos inversores». «¿Qué tipo de documentos?» «Básicamente, garantías sobre tu parte del estudio. Los inversores quieren seguridad de que tienes activos respaldando mi proyecto». Ahí estaba, el movimiento final de su plan. Si firmaba eso, perdería todo. «¿Puedo revisarlos primero con mi abogada?», pregunté inocentemente. Vi un destello de irritación en sus ojos. «¿No confías en mí?» «No es eso, cariño. Solo es que Teresa siempre revisa todo lo que firmo. Es protocolo». «Está bien», aceptó finalmente.
aunque su mandíbula estaba tensa. Esa noche, sola en mi oficina mientras Diego dormía, decidí que era momento de pasar a la ofensiva. Había reunido suficientes pruebas. Ahora necesitaba que ellos revelaran sus verdaderas intenciones delante de testigos creíbles. Diseñé mi trampa para el viernes siguiente, el día de la firma del contrato de Sitges. Sería un evento grande con el cliente, inversores y prensa especializada. Le dije a Diego que quería celebrarlo con una cena especial esa noche. Solo nosotros tres. Él, Daniela y yo. Para agradecer a mi socia y al amor de mi vida por todo su apoyo, le dije con la sonrisa más dulce que pude fingir. Daniela aceptó encantada. Diego parecía nervioso, pero accedió. Reservé un privado en el restaurante Moments del Hotel Mandarin Oriental. Le expliqué al gerente que estaba preparando una sorpresa y necesitaba instalar un sistema de audio especial. Con el permiso legal adecuado y una generosa propina, aceptó. La mañana del viernes, la firma del contrato fue un éxito rotundo. Las fotos nos mostraban a Daniela y a mí sonrientes, estrechando manos con el director del grupo hotelero. 3 millones de euros asegurados. El estudio alcanzaba su mayor logro, pero yo sabía que sería también el escenario de su mayor caída. Esa tarde me arreglé con un vestido negro Armani, elegante pero letal. Me maquillé cuidadosamente para ocultar la falta de sueño de las últimas semanas. En el espejo, vi a una guerrera preparándose para la batalla. En el restaurante, el privado era perfecto. Iluminación tenue, mesa para 3, y los micrófonos ocultos funcionando perfectamente según confirmó el técnico que Teresa había contratado. Diego y Daniela llegaron juntos, lo cual ya era una declaración en sí misma. Daniela llevaba un vestido rojo que yo le había ayudado a escoger el mes pasado. La ironía era cruel. «Felicidades por el contrato, Sophie», exclamó Daniela abrazándome. Su perfume era el mismo que había olido en Diego. «Somos las mejores». «Lo somos», respondí. Por eso quería celebrarlo con las dos personas más importantes de mi vida. Durante la cena, conversamos sobre proyectos futuros, anécdotas graciosas, recuerdos compartidos. Yo me comportaba completamente normal, incluso alegre. Pedí champán caro y brindamos repetidamente. Después del postre, fingí que iba al baño, pero en realidad me reuní brevemente con Teresa y Javier que esperaban en el bar del hotel. ¿Lista?, preguntó Teresa. Más que nunca. Regresé al privado y solté mi primera bomba con voz casual. Por cierto, Diego, revisé los documentos que querías que firmara. Mi abogada encontró algunas irregularidades. Vi cómo se ponía pálido. Daniela dejó de sonreír. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó él, su voz tensa. Bueno, según Teresa, si firmaba eso básicamente te estaba dando control total sobre mis activos, incluyendo mi parte del estudio. Hice una pausa y los miré directamente. Lo cual me pareció extraño considerando que tú y Daniela ya estaban planeando quedarse con todo de todas formas. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Daniela intentó reír nerviosamente. Sophie, ¿de qué hablas? ¿Has estado bebiendo mucho? Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa fotos de ellos juntos, en la cama, besándose. Sus rostros perdieron todo color. «Perra», siseó finalmente Diego. Ya no había rastro del esposo amoroso. ¿Nos espiaste? Oh, no solo eso. Saqué más documentos. También contraté a un investigador privado y a la mejor abogada mercantil de Barcelona, y descubrí todo su bonito plan. La startup falsa donde invertí mi dinero. El apartamento que alquilaste con mis 400.000 euros. Los emails con su abogado planeando cómo robarme el estudio. Los reportes psiquiátricos falsos. Daniela se levantó bruscamente. No puedes probar nada de eso. Ah, ¿no? Hice una seña, y Teresa entró al privado con Javier y 2 agentes de la Policía Nacional. Señores, estos son Diego Martín y Daniela Torres. Los acuso formalmente de conspiración para cometer fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. El caos que siguió fue cinematográfico. Diego gritaba que todo era mentira. Daniela lloraba suplicando mi perdón, pero yo permanecía sentada, tranquila, mientras Teresa presentaba a la policía carpetas llenas de evidencia irrefutable. Además, continué cuando se calmaron un poco. Grabé toda nuestra conversación de esta noche. Cada palabra que dijiste, Diego, cada mentira, Daniela, todo está documentado y es admisible en el tribunal porque este es un espacio público donde no existía expectativa razonable de privacidad según el Código Penal español. La verdad era aún más deliciosa. Teresa había preparado todo perfectamente dentro del marco legal. Los arrestaron esa misma noche. Las acusaciones eran múltiples y graves. Estafa agravada, falsificación de documentos, apropiación indebida. Las pruebas eran abrumadoras. El fiscal estimó que ambos enfrentaban entre 8 y 12 años de prisión.
pero mi venganza no terminó ahí. Al día siguiente, convoqué una junta extraordinaria con todos los empleados del estudio. Con voz firme y documentos de respaldo, expliqué la situación. Daniela quedaba expulsada como socia por violación del código ético y fraude. Yo retomaba el control total de Reyes Arquitectura. Eliminé el Torres del nombre. Los medios se volvieron locos con la historia. Arquitecta descubre traición y fraude de su esposo y socia, titulaban. Pero yo controlé la narrativa. Di una entrevista exclusiva a La Vanguardia donde expliqué todo con dignidad, presentándome no como víctima sino como empresaria que protegió su patrimonio. El efecto fue sorprendente. En lugar de perder clientes por el escándalo, recibí llamadas de apoyo. Otras empresarias me contactaron para agradecerme por exponer la realidad de las traiciones en los negocios. Mi historia se volvió viral en redes sociales como ejemplo de fortaleza femenina. 3 meses después, el juicio fue rápido gracias a la cantidad de pruebas. Diego recibió 10 años. Daniela, 9. Ambos fueron obligados a devolver cada euro robado más intereses y daños punitivos que el juez fijó en 1 millón adicional. Recuperé mis 400.000 euros de la falsa startup. El fideicomiso quedó anulado. Todo volvió a estar bajo mi control absoluto. Pero hubo consecuencias emocionales. Mi hija Emma, con solo 6 años, tuvo que procesar que su padre estaba en prisión. Contraté a la mejor psicóloga infantil de Barcelona para ayudarla. Le expliqué, con palabras apropiadas para su edad, que a veces las personas hacen cosas malas y tienen que asumir las consecuencias. ¿Papá era malo contigo, mami?, me preguntó una noche con sus grandes ojos castaños. Papá hizo cosas muy malas. Pero eso no significa que no te ame a ti, respondí abrazándola. Y yo siempre estaré aquí para protegerte. Con el tiempo, Emma y yo creamos nuestra propia rutina. Los fines de semana explorábamos Barcelona juntas. Le enseñé a apreciar la arquitectura de Gaudí, a entender por qué ciertos edificios eran bellos. Ella comenzó a dibujar sus propias casas imaginarias. El estudio prosperó más que nunca. Sin Daniela saboteándome sutilmente, sin Diego drenando recursos, mi creatividad floreció. Gané el Premio Nacional de Arquitectura Interior ese año. Las ofertas de proyectos internacionales llegaban constantemente. 6 meses después del juicio, en una conferencia de arquitectura en Madrid, conocí a Alejandro, un arquitecto paisajista de Sevilla. Era diferente a Diego en todo sentido. Genuino, transparente, con un sentido del humor que me hacía reír de verdad por primera vez en meses. ¿Eres la Sofía Reyes?, me preguntó durante el cóctel de bienvenida. Leí sobre tu caso. Eres una leyenda. Prefiero ser conocida por mi arquitectura, respondí con una sonrisa. Tus diseños hablan por sí mismos. El hotel de Sitges es extraordinario, pero tu valentía también merece reconocimiento. No me enamoré inmediatamente. Esa Sofía ingenua que creía en cuentos de hadas había muerto, pero lentamente, con cada conversación inteligente, con cada gesto considerado, Alejandro me mostraba que no todos los hombres eran como Diego. Pasó 1 año antes de que le presentara a Emma. Para entonces, ya había aprendido a confiar nuevamente, pero con los ojos bien abiertos. Había aprendido que amar no significa ser ciega, que confiar no significa ser ingenua. En el aniversario de mi victoria judicial, organicé una cena pequeña en casa. Solo Emma, Alejandro, Teresa y Javier. Levanté mi copa de vino de Rioja. Por las segundas oportunidades brindé. Por aprender que la verdadera fortaleza no es nunca caer, sino levantarse más fuerte. Por las mujeres que se niegan a ser víctimas, añadió Teresa. Esa noche, después de que Emma se durmiera y Alejandro se fuera a su hotel, todavía no vivíamos juntos, yo iba despacio. Me senté en mi terraza mirando las luces de Barcelona. Desde mi ático en el Eixample, la ciudad se extendía como un tablero iluminado de posibilidades infinitas. Pensé en Diego pudriéndose en prisión, en Daniela sin carrera ni reputación. Podría haber sentido lástima, pero no la sentía. Habían elegido traicionarme, robarme, destruirme. Las consecuencias eran suyas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un nuevo cliente potencial. El gobierno de Cataluña quería reunirse conmigo para discutir el diseño de un nuevo edificio administrativo en la Plaza de Cataluña. Un proyecto de 10 millones de euros. Sonreí. La vida tenía una forma graciosa de recompensar a quienes se negaban a rendirse. 2 años después, en mi 35º cumpleaños, Emma me regaló un dibujo que había hecho en la escuela. Era un bosquejo de un ave fénix con las alas extendidas, emergiendo de las llamas. Debajo, con su caligrafía infantil pero cuidadosa, había escrito: «Mi mami es fuerte como el fénix». La enmarcé y la colgué en mi oficina, justo detrás de mi escritorio, donde podía verla cada día y recordar quién era realmente. No la mujer que había sido traicionada, sino la mujer que se había levantado de las cenizas más brillante, más fuerte,
más imparable que nunca.